Una cordial bienvenida, queridos hermanos y amigos. Vamos a iniciar con nuestro repaso de lección de esta semana con lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué sufren las personas buenas? Si Dios nos ama tan profundamente como dice, ¿por qué permite que las personas sufran tanto? ¿Por qué existe el mal en este mundo? Más aún, ¿por qué el mal parece reinar? Estas preguntas están relacionadas con el problema del mal. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Muy bien, es un placer estar con ustedes. Bienvenidos, queridos y amados que se han conectado una vez más. Vamos a repasar una lección tan interesante, tan especial, el problema del mal. ¿Qué tiene que ver eso con el contexto del amor que hemos venido estudiando este trimestre? Muy importante este tópico. Así que bienvenidos a todos y que disfrutemos del repaso de esta semana de la lección El problema del mal. Pero hay un canto. ¿Cómo se llama el canto, Rosemary? Vamos a dejarlos con el siguiente canto, queridos hermanos. Se titula No No tardará. tardará. Nos iremos con él, no tardará. Cristo vendrá otra vez, no tardará. Nos iremos con él. Yo quiero listo estar, pues pronto viene por mí. Los días pasarán y muy pronto nos iremos con él. No tardará. Cristo vendrá otra vez. No tardará. Nos iremos con él.
Es interesante, Rosemary, las inquietudes que planteó al inicio. Yo me pongo a pensar en lo que pasó en días atrás en California con ese gran incendio. Ya casi nos estamos olvidando porque ya está menguando, sin embargo, todo el daño que causó. Y pienso en esta guerra sin sentido entre Ucrania y Rusia que lleva ya más de 2 años. Terrible, cuánto sufrimiento. También me pongo a meditar sobre lo que ha pasado con las situaciones políticas, bueno, específicamente Venezuela. No le doy la razón a nadie, sino el punto que quiero enfocar es el sufrimiento de la población, de los que han emigrado y los que están ahí. Es un sufrimiento, las luchas entre los seres humanos. Bueno, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todas las batallas subsecuentes. Visito cárceles y miro a los que están ahí, incurrieron en cosas malas, ¿va? Pero sufren de la libertad, no tienen libertad. Voy a los hospitales y la gente sufre enfermedades. Voy a orfanatorios y los niños sufren. ¿Qué problema con el mal, Rosemary? Bastante. Y si visito hogares, encuentro que todas las familias tienen situaciones muy complejas y padecen. Ese mal nos persigue, incluso hasta dentro de la misma iglesia nos persigue el mal. Hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que son antagónicos, y no digamos en las naciones, en los pueblos, o sea, el mal está en todas partes y en todas formas. ¿Qué problema con el mal? Bastante. Bastante, pero ese es el tópico que vamos a estudiar esta semana, el problema del mal. Y tenemos un texto de introducción que es muy halagador, muy lindo, Apocalipsis. Léanos la cita, ¿qué dice Apocalipsis en este Amén. caso? Los invitamos, hermanos, a que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21:4, que nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Me gusta eso, enjugará Dios toda lágrima. Voy a personalizar esto. Rosemary, ¿algún día usted ha llorado Sí, porque le hicieron algo mal? sí, No va a confesar aquí qué pasó, ¿verdad? Pero su servidor también ha llorado. Y yo siento que desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos han derramado lágrimas por angustia, penas, enfermedades, como ya mencionamos. Este problema del mal es serio. Pero este texto es halagador. Dice, llegará un día en que no habrá más. no habrá más llanto. Como decía nuestro texto de introducción, no habrá más llanto, se enjugará toda lágrima. Y el canto dice, no tardará. Me gustó ese canto que puso hoy la producción. No tardará y esto va a terminar. El mal tiene que terminar. 6,000 años de estar sufriendo ya en este planeta. Es bastante. Dios no lo crió. Dios no lo crió. El problema es que un ser utilizó mal el libre albedrío. Vamos a hablarlo más adelante. Sin embargo, Dios no crió el mal, pero el mal ha hecho mucho, mucho, mucho daño y nos sigue produciendo dolor. Es un misterio. Yo les soy sincero, Rosemary, y me imagino que algunos de los que nos están observando, a veces pienso, ¿por qué el mal? Pero es un misterio. Porque surgió no en este planeta, sino en el trono de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. No podemos nosotros entender, y va a ser nuestro estudio, y Dios nos lo va a explicar finalmente cuando todo sea transformado. Pero es un problema el mal.
Un ejemplo notorio bíblico que la lección nos presenta es el caso de Job. Terrible, terrible. ¿Cuánto perdió Job? Hábleme un poquito de lo que Job perdió. Literalmente perdió todo lo que tenía. Todo. ¿Y qué es el todo? Perdió sus hijos, Sus hijos, sus bienes, sus bienes, sus recursos económicos, sus animalitos, todo perdió. incluso sus criados. O sea, la pérdida de él, hasta la esposa lo dejó. No, pues dice ahí que le dijo, bueno, mejor muérete. Maldice a tu Dios. Sí, no hay otra solución, muérete, porque esto ya no tiene sentido, se perdió todo. Era un hombre muy rico, muy poderoso, pero perdió todo. Ahora, llegó a expresar Job, ahí tenemos un texto. Háganme favor, Rosemary, lo lee para todos nosotros, que está en la lección, Amén. pero es interesante. ¿Cómo dice? Job 30:26, que nos dice, y sin embargo, cuando yo esperaba el bien, me vino el mal. Cuando esperaba luz, me vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo, días de aflicción me han venido. Interesante. Mis entrañas. O sea, lo de adentro. Me está... O sea, la situación de Job fue tremenda. Ya hablamos de lo que perdió materialmente. Llegan 3 amigos, dice que 7 días se sentaron con él en silencio. Porque el silencio es elocuente. Usted tiene un dolor y a veces decirle, mire, lo lamento, esto y lo otro, es bueno. Pero a veces el silencio es más significativo. Estoy aquí, te acompaño en tu dolor. Pero estos amigos cuando hablaron, en vez de ayudarlo, ¿qué pasó? Lo desmotivaron. Lo desmotivaron y el ánimo le bajó más. A tal punto que Job interviene y entonces dice, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta incluso maldijo el día en el que nació. Esa es otra situación. Maldito el día en que yo nací o que me concibieron. ¿Y cuántas personas he escuchado yo que dicen eso, Rosemary? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Por qué nací? Tal vez no decir maldito el día, sino ¿por qué nací? Sí. En mi mente humana ha cabido esa pregunta después de tantas cosas que me pasaron. Sí, llegué a preguntarme por qué ¿Por qué yo? o por qué a mí. ¿Por qué a mí? O sea, caemos en ese papel de víctimas y decir, ¿pero por qué yo? Y a veces cometemos un error, correcto, pero entonces pregunta uno, ¿por qué fui yo el que tuviera que cometer ese error? ¿Por qué no fue otro? Yo analizo esto, Job clama ahí, porque realmente lo que estaba pasando era injusto para su vida. Pero ahora viene el caso de Judas, que Judas estuvo con Jesús, pero no quiso convertirse completamente a Jesús. Pero en el momento en que se dio cuenta de su error, no hubo arrepentimiento, sí remordimiento. Pero yo me pregunto, y él no se preguntaría, ¿por qué me tocó a mí cumplir con esta profecía? Ahora, claro, si Judas hubiera llegado a la cruz delante de todos, se hubiera arrodillado y pedido perdón, ahí lo perdona Dios, porque perdonó a un malhechor en la cruz. Un ladrón. O sea que la puerta estaba abierta. Pero ¿por qué? Ahora, yo tengo que confesar, queridos, que nos están sintonizando, y Rosemary se le dijo, he cometido errores. Y a veces digo, ¿por qué yo hice esto? Con todo el conocimiento, pues que es poco, pero que es mucho para mi nivel, lo que he entendido de Dios. Y a veces como dijo Pablo, lo que no quiero hacer, Es lo que hago. Lo que no quiero hablar, y cuando ya dije una cosa, ¿por qué lo dije? ¿Por qué no me quedé callado? Sí. Pero es la naturaleza humana. Por eso esta lección es linda.
Y a veces yo he escuchado hermanos, y hasta yo mismo lo he pronunciado, que venga Cristo ya, hombre. Fallamos tanto y este mundo ya no tiene solución. Mejor que venga Él para que se termine todo este dolor, todo este sufrimiento. Pero son preguntas que Dios tiene la respuesta. Ahora, todo este mal tiene que terminar. Y Dios lo ha prometido a Rosemary. Claro. Dios ha prometido que terminará. El texto de introducción nos dice, llegará un día en que Dios va a enjugar toda lágrima y se terminará el dolor, la angustia y todo y la pena. Qué lindo eso. Bastante interesante. Ahora, no voy a preguntarle cuántos años tiene, pero usted ya pasó los 10, 15 años y ya está entrando en una etapa de la vida muy linda. Me pregunto, yo tengo más de 60 años, ya estoy pellizcando más allá de la tercera edad. Y digo yo, ¿cuánta maldad han visto mis ojos? No sé cuánto ha visto usted. Y duele. Sin embargo, nuestro Dios ha visto maldad en esta tierra en más de 6,000 años. Y a Él le duele. No le place el mal. A Él le duele todas las cosas malas que pasan. Y porque le duele, es que Él reacciona. ¿Y cómo reacciona? Prometiéndonos que va a terminar con el mal. Nos da una esperanza. Y esa esperanza está fundada en Cristo Jesús, que murió por nosotros, como dijimos la semana pasada. Es garantía de que el mal terminará, porque en la cruz fue el golpe que le dio a Satanás. Ahí empezó el fin del mal. Ya en el cielo Él intercede diciendo, ya morí, yo soy la garantía de la salvación, el mal tiene que terminar. Por eso la predicación actual de la iglesia es, la hora del juicio ha llegado, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Ha llegado la hora del juicio. Y en este juicio ya se está tratando el asunto del mal, se vindica a Dios como justo, porque la acusación del rebelde fue, Dios es injusto y su ley es injusta. Entonces la vindicación de Dios en el santuario celestial es, Dios es justo y los que son arrepentidos los introducimos en el proyecto de la justicia para que sean salvos. Qué precioso. Esta lección es bellísima. Pero Job, después de sus preguntas y sus angustias, entonces Dios le contestó. Oye, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé este planeta? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di órdenes al rayo? Job 37, 38, 39, la respuesta de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo cuidé al cachorro del león? ¿Dónde estabas tú cuando al aire y a la atmósfera yo puse las leyes de gravitación? Entonces, ¿dónde estabas tú? Entonces Job responde, no, Señor, perdona, tú sabes todas las cosas. Y la respuesta de Dios es tan interesante. ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Exacto. Entonces, ante esa inquietud de por qué existe el mal, yo le digo a mi Dios, Señor, perdona por entrar a un terreno de escepticismo. Porque hay unos que creen en Dios, pero son escépticos. Se llama los teístas escépticos, que la lección nos menciona. Es decir, al final digo yo, bueno, Dios sabe por qué, tenemos que sufrir su voluntad. No es su voluntad que suframos. Él no quiere que nosotros estemos con dolor, con amargura, con angustia. Él no quiere eso. Cuando Él nos crió, nunca pensó que el hombre pudiera sufrir. Esta es la consecuencia del pecado. Dios le duele, como lo dijimos la semana pasada y lo repetimos hoy, le duele que nosotros suframos. No dudemos de su amor, porque si no caemos en un grave problema. Él quiere que no suframos.
Lamentablemente, el mal, el pecado, introdujeron el sufrimiento. Pero esto viene como consecuencia de que cuando nos crió, nos hizo perfectos en gran manera con libre albedrío. Y el libre albedrío, bien utilizado, conduce a satisfacciones espirituales bellísimas. Pero el libre albedrío mal usado trae consecuencias trágicas y dolorosas. Yo le mencioné al principio la injusticia de la guerra, los fenómenos físicos naturales que traen destrucción, tsunamis, incendios, inundaciones, etcétera, etcétera. Los presos en la cárcel, los enfermos en el hospital. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Es Dios? No, nosotros mismos lo hemos Nosotros como ocasionado. humanos, pero también Satanás. Porque a Satanás le encanta que haya sufrimiento. Y el conflicto de los siglos dice que en los últimos días Él creará muchas situaciones en la naturaleza que van a destruir la vida linda del ser humano, como terremotos y todo, porque tiene poder. Es un ángel poderoso. Ese señor, don Satanás, muy temprano llega a la casa y molesta en la familia. A él le encanta producir maldad. Entonces Dios no es culpable de esto. El culpable es el enemigo de Dios, es Satanás. Sin embargo, muchas de las cosas que nos pasan es por tomar malas decisiones y utilizar mal nuestro El libre libre albedrío. ¿Va? Porque si yo le pongo a usted aquí, señorita, una cerveza, ¿usted me aprecia? Claro. ¿Tiene amistad para conmigo? Si no se toma la cerveza, no es mi amiga. La pongo en entredicho. Pero ¿quién decide? ¿Usted o yo? Yo. Y usted me dice, con todo respeto, usted es mi amigo, pero no me la tomo. Usted utilizó sabiamente su libre albedrío. El caso de Eva, ¿cómo utilizó su libre albedrío? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Pero no le echemos la culpa a Eva, porque nosotros también tomamos decisiones ahora, actualmente, y en todos los siglos y en todas las épocas el ser humano ha utilizado su libre albedrío, para bien o para mal. Más para mal que Más para para mal. mal. En algunos casos para bien. José, Daniel, Jeremías y el mismísimo Jesús, ¿verdad? Que qué bendición, Él nos enseñó cómo andar en los caminos del Señor. Cuando Él utilizó su libre albedrío, hay un detalle interesante ahí, Rosemary, y fue tentado por el diablo. Él siempre respondió, escrito está. ¿Con qué? Con la palabra Con la de Dios. palabra de Dios. Se fundamentó en la palabra de Dios. Exacto. Entonces, si yo, volviendo al ejemplo anterior, le presento una cerveza, usted me dice, disculpe, mi querido amigo, mire lo que dice Proverbios, la cerveza es alborotadora. Usted me responde, con el escrito está. Y eso hemos descuidado, lamentablemente en el libre albedrío hemos descuidado eso. Que tomamos nuestras decisiones sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Pero cuando acudimos al consejo de Dios, entonces nuestras decisiones van a ser positivas, Rosemary. Van a ser positivas. Y esta lección es linda porque el enfoque del libre albedrío nos ayuda a entender de qué lado estamos. Si estamos del lado del mal o estamos del lado del bien. ¿De qué lado quiere estar usted? Del bien. Del bien. Pero para poder estar en el lado del bien, ¿qué consejo nos da? Que estudiamos y analizamos en esta lección. ¿Qué consejo nos da usted?
de que utilicemos bien nuestro libre albedrío, ¿verdad? Ahora, dice lo que usted mencionó, mejor que quédate callado porque no sabes lo que dices. Cuando llega la tentación, mis queridos y amados, este es un consejo. Si estamos delante de un público o estamos en privado, elevar nuestra mente a Dios y decirle, Señor, yo soy débil, como Pablo. Ayúdame a tomar una sabia decisión. Tengo la libertad de elegir, pero por mí mismo no puedo. Yo le soy honesto, Rosemary, por mí mismo yo no puedo tomar sabias decisiones. Y a veces cuando hablo me comprometo y digo unas cosas que no son buenas. Y ofenden a veces lo que digo. Entonces, estoy en la lucha de decir, Señor, ayúdame a utilizar mi libre albedrío como tú quieres, en armonía con tu voluntad. Reconocer que soy débil. Imagínense que la serpiente, bueno, Satanás le dice, Eva, ese fruto es agradable. Si Eva hubiese dicho, espérame, Satanás, Padre mío, ¿qué hago? Dios hubiera mandado ángeles. Eva, no tomes esa decisión. Es el consejo, aunque ya lo tenía anteriormente. Pero ella decidió por su propia voluntad. Como cuando nosotros entramos en una situación pecaminosa, a veces le echamos la culpa a Satanás. Por culpa del diablo, decimos. Sí. Pero el diablo no decidió por nosotros. Tal vez puso la tentación, Exacto. pero los que decidimos fuimos nosotros. Exacto, ese es el punto, Rosemary. El que toma la decisión somos nosotros. Y ahí es donde entra en juego ese asunto del teísta escéptico. Dice, bueno, si Eva falló, yo puedo fallar también y Dios me perdona. No, cuidado con eso. La Biblia también dice que existe el pecado en contra del Espíritu Santo. Y es Exacto, eso. Cuando sabemos de que está mal y aún así lo hacemos, muchas veces no Sí, podemos recibir perdón. Santiago lo dice. El que sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Está pecando. Pero el mismo Jesús dijo en San Juan, negarme a mí es pecado, dijo. Y entonces en el libro de Primera de Juan nos dice, el que anda en las pisadas de Cristo actúa como Él lo dice. Para poder derrotar el mal hay que estar compenetrados de Cristo todo el día. Solo Él puede ayudarnos a vencer. Por eso dice aquí, y lo estudiamos la semana pasada, tú eres mi roca. Solo en Cristo podemos triunfar contra el mal. Ahora, de hecho, la victoria contra el mal inició en la cruz, Rosemary. Dice, te hirió cuando cayó Eva en el calcañar a la humanidad. Pero el Mesías, el descendiente de Eva, el Hijo del Hombre, el prometido, el ungido Jesucristo, la va a golpear en la cabeza a esa bestia que se llama Satanás. Y en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, esa fue la herida total a Satanás. Es enemigo vencido. El mal está vencido. Por eso esta lección empieza con Apocalipsis. Se enjugará toda lágrima porque el mal va a terminar. Claro, el mal está vencido, de nosotros depende si queremos. Correcto. Correcto. El mal está vencido. Entonces la lección amarra al final. Dice, el amor va a triunfar sobre la maldad. Y yo estoy feliz de eso, Rosemary. Porque al final el mal será vencido. Ahora, depende de nosotros si queremos disfrutar un mundo sin maldad. Cuando Jesús venga, ahí, en esa segunda venida, nos lleva a los que le aceptamos, muertos y vivos, nos vamos con Él. Y por 1000 años vamos a analizar todo este
asunto de la vindicación de Dios y del ser humano, y después de los 1000 años entonces va a regresar y para siempre será destruida la muerte, el pecado, la tentación y el mismo Satanás. Qué maravilloso panorama el que nos presenta la palabra de Dios, Rosemary. Amén. ¿Acepta usted esas verdades? Yo las he aceptado en mi vida. El mal será vencido. Es un misterio. Dios no crió el mal, pero le duele. Sufre. Él padece, pero finalmente el mal será vencido. Qué bendición. Amén. Yo estoy, hermanos, estoy emocionado por las promesas de Dios de que el mal se va a terminar. No más guerras, no más enfermedad, no más prisiones, no más hambre, no más dolor. Todo será diferente. Que nuestra fe esté llena de Él. Usted nos tiene una cita preciosa. Amén. Elena G. de White escribe en su libro Patriarcas y Profetas: la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Qué linda cita. Eso corrobora todo. Dios no crió el mal. Es un misterio, pero Él lo va a solucionar. Nosotros utilicemos bien el libre albedrío y vamos a gozar de un mundo venidero sin ninguna dificultad. También hay un libro, pastor, que decía que nosotros como seres humanos no debemos de ir a buscar más allá de lo que conocemos, porque Exacto. nuestra mente es tan limitada Sí, lo dice que podemos caer en ese mismo sí, pecado. Deuteronomio lo dice, ¿va? Lo que está revelado para el hombre es Es suficiente. suficiente. Más de eso podemos bloquear, ¿va? Ujú. Sí. Y Dios nos va a dar la respuesta cuando vivamos con Él eternamente. Amén. Ha sido un placer, Rosemary. Que Dios nos bendiga, queridos videntes, y esperamos que la próxima semana también nos acompañen en este resumen interesante de la lección, que es muy linda. Los esperamos. Bendiciones, queridos hermanos, y los esperamos en la siguiente lección. Quisiéramos pedirles que sigan compartiendo estas transmisiones para que este mensaje llegue a otros lugares. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente lección.